Bueno, buenos días. Feliz Día a las Madres. Yo tuve una buena madre y tengo una buena madre. ¿Alguien sabe cómo se llama mi mamá? No. Empieza con E y termina con A. Y lleva una L en el medio. Ela se llama. Y yo doy gracias a Dios porque mi mamá era mi papá y mi mamá siempre me llevaban a la iglesia y había que sentarse. No lo sacaban a los chiquitos. Había que sentarse ahí. Y mi mamá no era una instructora bíblica que daba conferencia para mujeres. Pero un día, no sé qué habría hecho yo, y me sacó afuera y me dijo: mira, nene, mira para arriba, ahí está Dios y con ese no se juega. Santo remedio para mí, ¿no? Me enseñó el temor de Dios, ¿no? Así que yo le doy gracias a Dios por mi mamá. Y feliz día a las madres. Y espero que sus esposos y sus hijos hoy las atiendan. Y si no, van a recibir una reprimenda, ¿no? Mentira. Bueno, gracias por estar aquí. Les invito a que abran sus Biblias porque espero que las hayan traído. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículo 35 al 41, vamos a leer 3 pasajes que tienen que ver con lo mismo. Y tiene que ver con una barca, con un barco, y tiene que ver con el mar, y tiene que ver con algunas personas. Marcos 4:35 dice: aquel día, cuando pasó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprimió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El segundo pasaje, den vuelta a una página, capítulo 6, verso 45. Esta no es la misma ocasión, es otra, pero bastante parecida. Capítulo 6, versículo 45 de Marcos dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se levantó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y otro pasaje está en el Evangelio de Juan, también en el capítulo 6, verso 16, que este sí es un pasaje paralelo, otro que habla de uno igual que de los acontecimientos, pero tiene algo que es importante señalar. Capítulo 6 de Juan, verso 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar,
y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberia junto al mar, donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Esto es un relato de algo que era muy cotidiano, sobre todo cerca del mar. En cuanto a las barcas, era un medio de transporte muy conocido y muy usado. Y el Señor utilizó varias barcas y hizo varios viajes. Mayor tiempo andaba caminando. Pero aquí le vemos al Señor utilizando las barcas. Y es interesante ver algunas similitudes y algunas diferencias. Por ejemplo, en el primer relato de Marcos, el Señor les dice: pasemos al otro lado. En el capítulo 6, en el otro relato, dice: vayan ustedes a Betsaida. Yo me quedo aquí, me despido de la multitud. El Señor se fue a orar y les dice: vayan ustedes. En el primer pasaje había otras barcas alrededor, pero en el otro relato había una sola barca. En la primera barca, la actitud de los discípulos, cuando vino la tormenta, estaban desesperados, estaban asustados, y lo despiertan al Señor muy inquietos. En la segunda barca, los discípulos estaban remando, ¿no? Y lo hacían con gran fatiga. Estaban remando, estaban trabajando. En la primera barca el Señor estaba presente ahí, pero estaba dormido. En la segunda barca el Señor no estaba. Es más, cuando le vieron venir caminando por el agua, pegaron un grito asustadísimo: un fantasma. La reacción del Señor en la primera barca le dice: hombre de poca fe, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tienen tanto temor? Yo me lo imagino al Señor despertándose, ¿viste? Los discípulos ahí a los gritos, desesperados. Y el Señor se dirige a la tormenta, en la punta de la barca, y le dice: haya paz. Y se calmó la tormenta. Y se da vuelta a los discípulos y dice: ¿qué pasaba, muchachos? ¿Estaban cantando alguna canción? ¿No? No, porque escuché que hablaban. Yo me había dormido. Che, Pedro, se te ve la cara de susto, ¿no? Juan, Zebedeo, los discípulos, dice: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Qué pasó? ¿La tormentita les hizo tener miedo? Si yo estaría ahí, créanme que yo estaría asustado. Porque el agua lo único que me gusta es para bañarme, y me gusta ir al mar, pero me encantaría ir al mar con agua caliente, porque el agua fría de acá a la costa me molesta. Y les tengo envidia a los que se meten en un frío, los tipos nadan. Me he metido en el mar y he disfrutado. Pero yo me meto 5 minutos y hay hermanos que están 3 días ahí en la playa. Y yo los miro sentados de la orilla y digo: ¿esto qué sangre tiene dentro? ¿No? Y un hermano un día dice, se metió a la noche, no cuando había sol, a la noche, porque había puesto una red, metido en el mar. Me daba frío a mí. Yo si estaría en una barquita que salta para todos lados. Algunos de ustedes fueron lo suficientemente corajudos para subirse en esa lanchita que viste que sale de la costa, y cuando toma la primera ola, lo veo de acá yo de la playa, y la primera ola de la lancha se levanta así y cae. Yo ahí ya me morí el infarto. Bueno, los discípulos estaban asustadísimos. Ahora, esto es bastante parecido a nuestra vida, porque nosotros cantamos a veces la canción, ¿no? Hay canciones que hablan de la barca, y nuestra barca a veces se sacude, porque vienen tormentas a nuestra vida. Vimos por televisión los hermanos y gente que ahí en Centroamérica, en Puerto Rico, por ahí, que ellos sufrieron tormentas de verdad, ¿no? De viento,
inundaciones. Y a ellos se les movía la barca en serio y ellos perdieron las casas, hasta perdieron familiares. Y claro, la reacción nuestra es diferente, depende cada uno de las circunstancias. Ahora, cuando uno piensa en la barca, a ver, ¿qué cosas ustedes subirían a una barca? ¿Qué cosas no pueden dejar de subir a la barca? ¿Qué subirían a una barca? Si ustedes se meten a la laguna, ¿qué llevan con ustedes? Ya, el gordo siempre piensa en la comida, ¿viste? Se va a desnutrir porque en 2 horas no va a comer, ¿viste? Está bien. ¿Alguien dijo qué? La caña. Pero no hay pescado en la laguna. No te olvides de llevarte un vasito de agua porque el agua de la laguna no se puede tomar, ¿no? ¿Qué más llevarías? Por seguridad, ¿qué llevarías? Un salvavidas. Mire, yo me metí una vez hace unos cuantos años del otro lado de la laguna y me había puesto bronceador. Y tuve la habilidad mía de mandarle una foto a mi hija porque yo estaba en la laguna. ¿Sabe cómo terminé? Todo quemado por el sol. Porque encima me puse un protector porque el protector estaba vencido. O sea que se me reía el bronceador, ¿no? Quedé todo como tatuado, ¿no? No te olvides de llevar un salvavidas. Yo iba a traer y no pude. Bueno, justamente ayer iba a traer un GPS y la habilidosa de mi señora lo prestó. Justamente ayer se lo prestó a Ricky que se fue a Buenos Aires. Bueno, iba a traer un elemento, ¿no? Iba a traer una brújula. Algo que nos dé dirección. Pero pensando en nuestra vida, hay un instrumento que nunca debemos dejar de llevar juntos porque nos da dirección en la vida. ¿Qué forma tiene ese instrumento que siempre nos da dirección en la vida? Tanto si vaya en la barca, ya por allá una hermana ya me descubrió. El mejor de los instrumentos, ¿no? ¿Saben? El Señor siempre que vio a los discípulos, Él les puso en las coordenadas, en el GPS que tenía Jesús en ese momento, les dio una dirección a los discípulos. Le dice en el primer pasaje, pasemos al otro lado. Era el mar de Genesaret, que es un mar característico porque está rodeado de montañas y tiene como una entrada de uno de los lados que por el que generalmente se generan vientos. Porque es un mar tranquilo, es chico el mar, comparado con otros mares, pero lo llamativo es que se generan tormentas de repente. Está todo bien como un día como hoy hasta que se levantó una tormenta. Y de la nada estás en medio de un mar embravecido, porque dicen los que saben que ese círculo de montaña genera vientos y se genera una tormenta de la nada. Si nosotros nos vamos al mar hoy, sabemos que si el día está feo no te dejan subir, o los guardacostas te ponen la bandera y no te dejan ni entrar a bañarte. Y saben que el Señor utilizó barcas. ¿Ustedes se acuerdan cuando Él dio ese clásico, lo que la Biblia llama en Mateo capítulo 5, 6, 7, el Sermón del Monte? ¿Cuál fue su púlpito? ¿Cuál es el púlpito que el Señor utilizó? Mateo capítulo 13, versículo 2. Bueno, yo dije mal. Ahí en Mateo 5 Él está sentado en la pradera. Aquí en el capítulo 13, verso 2, de Mateo, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. O sea, el Señor utilizó a la barca de púlpito. En el capítulo 6 de Marcos, fíjense en ahí, ustedes lo tienen ahí, que recién leímos, verso 31 y 32, Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solo en una barca a un lugar desierto. Claro, les duró poco el descanso, porque la gente los perseguía al Señor y tuvieron que seguir trabajando y tuvieron que hacer ahí lo que el Señor les dijo. Bueno, ahora, muchachos, la reunión se hizo larga, dice, y empezaron a dialogar entre ellos,
y ya sabemos la historia, y el Señor le dice, vos no tenés de comer si tienen hambre. Y sucedió lo que dice todo el capítulo 6 después. Después de eso, de la alimentación de los 5.000, es cuando el Señor le dice, bueno, tomen la barca y vayan a Bethsaida. ¿Sabés qué? El Señor le da la dirección a la barca. ¿Y no es así con nosotros hoy? ¿No nos dice el Señor, a ver, pónganle GPS? Y hace poquito unos hermanos se fueron hasta La Quiaca, ¿no? También otros que se fueron a Córdoba. Otros se quedaron acá. Y otros fueron a buscar chicos ayer y lo trajeron a Aguanza. Hay otros que lo trajeron al Rey. Entonces el Señor los va guiando a la barquita. Y claro, la barquita podemos empezar en una bicicleta, en un auto, en una camioneta, en un colectivo, en un helicóptero, en un avión, vaya a saber qué. Tal vez no tengas ni una bicicleta, pero tenés 2 pies para que el Señor le ponga el GPS, la dirección e ir a tal lado. ¿Saben que hay hermanos que nos están llamando desde Bolivia? Los hermanos que fueron ahora aquí acá, les están dando. A mí ya me lo dijeron hace como 2 años y yo me hice el sonso. O sea, este hermano me está invitando a Bolivia. ¿Este se cree que yo tengo tantas ganas de viajar hasta Bolivia? ¿Cuántas horas viajaron para venir hermanos de Potosí ahora ahí a La Quiaca? 10 horas. 10 horas. ¿Cuántos eran? 2 o 3. Que se vinieron a estudiar la Biblia. Se vinieron a aprender evangelismo. ¿Cuál es la dirección que el Señor te ha colocado en tu barquita? Tal vez estás ahí en La Plata estudiando y tenés un compañero al lado. En tu trabajo, en el mío. En tu estudio, en tu casa, en el verdulero. Ayer, el jueves, orábamos por Miguel en la reunión de oración. Un contacto de Rosana. Oramos el jueves y el viernes se le murió la mujer a este hombre, ¿no? Y ese hermano se le sacudió la barca, ¿no? Y imagínatelo, la barca le está temblando en este momento. Bueno, necesita que alguien de nosotros, ¿no?, le vayamos y le llevamos un poco de paz y escucharlo y hablar con él. Pero después, claro, hay otra cuestión con las barcas. ¿Sabes que no todas las barcas están dispuestas a meterse al mar y que el Señor les ponga la dirección? Porque hay algunas barcas que tienen un problema con su sistema operativo de dirección o el GPS o la brújula, lo que quiera, que no quiere ir para aquel lado. El Señor utilizó varias barcas. Utilizó un día la de Pedro. Y sí, acá está Sillón, acá está la barca. Pero ya habían otras barcas ahí. Y otras barcas estaban en su negocio, estaban ocupadas. Marcos capítulo 3, verso 9, fíjense. Y díjole a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. ¿Saben? A veces que se necesita una barca para tener un escape, para tener un momento para ir a tomarse un descanso. A veces el Señor necesita una barca para que la gente que está sirviendo tenga un medio de transporte. Y yo le doy gracias a Dios porque a veces Dios no utiliza una barca, utiliza un avión. Y si no utiliza un avión, utiliza un colectivo. Y si no, utiliza un auto. Ahora, ese auto, esa camioneta, ese avión, tiene que estar dispuesto, tiene que estar disponible. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor va a entrar en esa última semana que Él entra a Jerusalén? ¿En qué entró? No entró en una barca. Entró en un burro. ¿Y qué les dijo a sus discípulos? Bueno, andá a aquel lado, en tal lugar, le puso bien la coordenada o GPS, ¿no? Y dice, en ese lugar vas a encontrar un burro que está atado. Voy a tomar un poco de agua. Acá está. Dice, ahí está el burrito, lo desatá y lo trae. Y si te llegan a preguntar, decile que el Señor lo necesita, que ya te lo va a devolver. Y tal cual como pasó. Fueron a buscar el burrito. Amigo. No, si el Señor lo necesita, ya se lo va a devolver. Y el Señor utilizó el burrito. Obviamente lo devolvieron. Pues si no, los judíos estarían buscando el burrito, ¿no? Ahora, es una cuestión de disponibilidad. Yo le doy gracias a Dios porque aquí hay hermanos que tienen sus vehículos dispuestos a la obra del Señor. Yo doy fe.
Ahora, ¿no será que el Señor quiere utilizar algunas bicicletas más? Pregúntele a Jorge a ver si le falta a un hermano que le ayude con traer chicos. A Ricky, bueno, hoy no está Ricky. Pregúntele si no hace falta. Pregúntele a Alan si por ahí hay algún joven que hay que buscarlo y llevarlo. ¿Saben que a veces no se hace la obra porque no hay elementos disponibles? El Señor nos bendice a todos. Y miren que nos da más de lo que merecemos, ¿eh? Nos da más de lo que merecemos. El Señor a mí siempre me humilla, porque la vez que quiero hacer una ofrendita, Dios me da mucho más. Y en esta semana lo he experimentado. Entonces, una cuestión de disponibilidad. Pero ¿sabes que hay otra barca que con esa quiero terminar? Está en el libro de Hechos. Ustedes se acuerdan que, bueno, este es el viaje que Pablo hace a Roma. Él sale allí de la tierra de Israel y sale rumbo a Roma. Pero él quería visitar Roma para predicar el Evangelio, pero él hace un viaje que él no lo había planeado así. Él va a Roma, pero va detenido ahora. Va preso rumbo a Roma, en un barco. Se ve que el capitán era bastante terco, parecía que era el capitán del Titanic. ¿Saben ustedes lo que dijo el capitán del Titanic? Este barco ni Dios lo puede hundir. Y sí se hundió, tristemente, y murieron no sé cuántas personas. Bueno, este capitán era bastante cabeza dura, y Pablo les aconseja que no vayan porque había mal tiempo. Pero claro, ¿qué le iban a hacer caso a un preso? Mirá si un capitán de un barco, de una empresa naviera de ese momento, le iba a hacer caso a un judío acusado de sedición que lo llevaba preso a Roma. Bueno, pasó lo que tenía que pasar. Hubo una tormenta. Fíjese, 27:17 de Hechos. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Y aquí vemos el barco que viste que queda suelto a la buena del viento. Y eso me hace pensar algo. Mire, la semana pasada llegó al puerto de Buenos Aires la fragata Libertad. ¿Alguien vio la noticia? Me llamó la atención porque no sé nada de barco, pero estaban todos, formados en todos los, ¿cómo se llaman? Los soldados, ¿cómo se llaman? Todos los marineros, ahí está. Estaban todos formados. Pero me llamó la atención que había un montón de marineros que estaban arriba del barco, de arriba de donde estaban las velas. Es enorme el barco. Y estaba sin vela, claro, estaba parado, pero estaba lleno de gente así como con maderas así, lleno por todos lados. Me llamó la atención. O sea que es bastante más grande un barquito, ¿no? Pero este barco quedó a la deriva, sin control. Claro, y la gente hoy está viviendo así, a la buena de la tormenta. La gente dice a la buena de Dios, que no es así. Esa frase, no estoy de acuerdo con esa frase. Se deja llevar y me hace acordar a Santiago. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es llevado por el viento para acá, para allá. Y van pasando por la vida, ¿viste? Y el viento los arrastra, los lleva, los vuelve a traer. ¿Vieron cómo pasa en la laguna? ¿No? A veces el viento viene, ¿no?, y junta toda la mugre para un lado de la laguna. Después viene el viento y la vuelve a llevar para el otro lado. Y así. A veces nuestra barquita, ¿viste?, se perdió el GPS. Perdió la brújula. Y están dando sin dirección a la deriva. Yo te pregunto, y quiero que te vayas hoy a tu casa reflexionando, ¿cómo está tu barca? ¿Tiene la dirección correcta? La dirección que pone el Señor, no la que vos crees que es conveniente.
¿Cómo está tu barca? ¿Está disponible para el Señor, para tu familia? ¿Tu familia puede contar con vos? ¿Los hermanos pueden contar con tus recursos? ¿No será que a veces estamos a la deriva? ¿Cómo es el Señor en tu barquito? Para algunos el Señor está durmiendo, ¿viste? Estoy pasando por este problema terrible, se me mueve todo, ¿viste? Estoy en el medio del mar, ya tengo náuseas, me mareo, un desastre en mi vida, y el Señor está durmiendo. ¿Y por qué no lo despertás? Los discípulos reaccionaron a los gritos, pero ¿qué tal si orás? ¿No será que el Señor está dormido porque nosotros apagamos la llave de contacto de la oración? Hay algunos que el Señor está tan lejos que cuando el Señor se acerca un poco, parece que viene un fantasma. Claro, a veces vamos a la Biblia y no sabemos qué versículo, en qué versículo apoyarnos, y estamos tartamudeando, ¿no? Y nos pasa como le pasó a una mujer, y esto no es un chiste, así que no hace falta que se rían. Llegó el pastor a la casa. Y claro, si el pastor, ¿qué va a hacer el pastor a la casa? Va a orar, va a decir un consejo y se va a ir. Entonces dice, hermana, me gustaría leerles un pasaje de la Biblia. Y viste como que hace toda mujer. Dice, la Biblia, sale corriendo para todos lados, buscando. Y no la podía encontrar. ¿Y dónde está la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? Hasta que la encontró. Y trajo con la Biblia. Y le abrió la Biblia. ¿Y saben qué encontró adentro? El anteojo. Estaba adentro. ¿Y saben lo que dijo la mujer? ¡Oh, y acá estaban los anteojos que hace tanto que no puedo encontrar! Claro, es un fantasma la Biblia. Es un fantasma el Señor. Porque hace rato que no lo escucho hablar. Y yo lo hablo a todos, ¿eh? No se vayan a creer que a veces el Señor en mi barca lo miro y me parece un fantasma. Porque está bastante lejos de mí. Y esa es la tarea que todos tenemos, acercarnos al Señor, ¿no? Claro, decimos, sí, yo ya conozco este pasaje. Yo ya sé. ¿Y? ¿Por qué estamos yendo en dirección contraria al Señor? ¿Sabe que el Señor nos está desafiando? Recién hablábamos con Aníbal del ministerio en Córdoba. No puede ser que haya 6 jóvenes nomás en el Instituto Bíblico. Debemos orar y buscar jóvenes. No puede ser que haya tampoco de nuestros jóvenes estudiando la Biblia. Acá hay varios que están estudiando, están yendo a La Plata. Tal vez no necesitas ir a un instituto bíblico. Llévate el instituto bíblico junto. Llévate la Biblia. No te olvides de la Biblia. No te olvides de hablar del Señor. Para algunos no conocen al Señor. El Señor para la gente es un fantasma, es un Dios que está lejano. Y la gente se pregunta si Dios está, ¿por qué tengo tantos problemas? ¿Y por qué hay tantas muertes y tanta injusticia en esta tierra? Porque el hombre les ha dado la espalda al Señor. Ahora, ¿cómo es en tu vida? ¿El Señor está en tu barca? Y si el Señor está en tu barca, hay paz. Si el Señor está en tu barca, no importa que se mueva el río, que se mueva el mar. Déjalo que se mueva. ¿Qué dijo el Señor? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si se mueve el barco, déjalo que se mueva. Confía en el Señor. Y esto no es un consuelo así decir, bueno, está bien, aferrate a la fe, como que si fuera algo raro, como si fuera algo que, viste, y bueno, hace algo. No, confía en el Señor. El Señor está, no está dormido. El Señor no es un fantasma que está lejos y hace cosas raras. El Señor nos quiere bendecir. Él nos quiere guiar. Ahora, ¿estamos dispuestos? Yo te desafío
a que no haga como hacen algunos, ¿viste? Que oran a Dios y le piden la voluntad. Dios, revelame tu voluntad. Y Dios ya la dijo, está acá. Y los otros dicen, no, Dios, a ver, acá, firma acá. ¿Viste? Firma acá. Esta es la voluntad que vos tenés que yo tengo, que vos tenés que firmar. Y Dios no está para firmar nuestros planes. Es al revés. Dejémonos que el Señor le ponga la dirección en el GPS. ¿Vieron cómo funciona el GPS? Le pone la dirección y hacerle caso, porque si no va a terminar a cualquier lado, ¿no? Y fíjate si el GPS primero está actualizado. Les invito a orar. Y realmente vayámonos con este desafío. No le pregunté al hermano si él tiene, en qué condiciones está. Fíjate en la tuya, en tu barca. Que yo tengo bastante con la mía. ¿Oramos? Señor, gracias porque eres un Dios tan grande, que eres el creador de todo el universo. Eres el Dios que nos ha creado, pero también es el Dios que nos ha salvado, el Dios que murió por nosotros en la cruz. Recién cantábamos esa hermosa canción, en aquella cruz derramaste tu sangre. Y nos quedamos pensando, Señor, qué tremendo misterio. El mismo Dios muriendo por los pecadores. Señor, gracias porque eres nuestro Salvador y porque eres el Salvador de todos aquellos que te buscan. Eres el Salvador de todos aquellos que te reconocen como el Salvador. Gracias, Señor, porque eres un Dios que nos da la posibilidad de que tú nos guíes. Por eso te pedimos que nos ayudes a que nuestra vida, nuestra barca tenga buena dirección. Ayúdanos a confiar que tú eres el Dios que sabe qué camino nos conviene tomar. Ayúdanos, Dios, y danos ese corazón dispuesto para que nuestra barca esté dispuesta a seguirte, a servirte, a honrar tu nombre, a llevar el Evangelio a cuantos necesitan. Y ayúdanos, Dios, para que nuestra vida no sea un barco que va a la deriva, que es llevado por el viento para el lado que el viento sople. Ayúdanos, Dios, y sabemos que este mundo necesita de tu guía. El mundo necesita de gente que sepa en quién cree. El mundo necesita de gente que te sirva, que transmita de tu amor, que le dé esperanza a este mundo que no tiene. Ayúdanos, Dios, para que nuestra vida sea una vida con un sentido, que es tu sentido. Te pedimos que nos bendigas y que bendigas a toda la iglesia. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.